Siempre es gratificante volver a conversar con ustedes, porque a pesar del verano, del calor y del tiempo, todavía les quedan las ganas de seguir escuchando y aprendiendo un poquito más de todo lo que va dándonos la medicina día a día. Y en el tema de hepatitis crónica, las cosas han ido evolucionando mucho y han cambiado mucho y muy rápidamente. De tal forma que no he querido cambiar muchas de mis diapositivas, y la misma exposición que les voy a dar a ustedes es la misma exposición que le doy desde los alumnos de pregrado, los residentes de la especialidad, los médicos asistentes de gastroenterología y a los médicos infectólogos o en los congresos de la especialidad. De tal modo que lo mismo que vamos a escuchar en esta charla es lo que he venido repitiendo en cada oportunidad que he tenido y en la que me han invitado para poder hablar del tema. Entonces, a grosso modo, ustedes han ido viendo hepatitis. Hepatitis es la inflamación del hígado, y el hígado puede ser inflamado por diferentes causas, ¿no es cierto? Puede ser inflamado por alcohol, puede ser inflamado por enfermedades inmunológicas, puede ser inflamado por drogas o puede ser inflamado por virus. De hecho, la causa más frecuente de hepatitis, o la que más problemas nos trae, son las hepatitis virales. Y en las hepatitis virales tenemos, de lejos, la más común, la hepatitis viral del tipo A, que es autolimitada y que la mortalidad autolimitada se cura espontáneamente, y que la mortalidad asociada a la hepatitis A es apenas de 1%. De tal modo que las que nos causan problema son las hepatitis que no se curan generalmente solas, y como no se curan solas, van a la cronicidad. Al ir a la cronicidad, el problema más importante de una inflamación persistente en el hígado es la cirrosis. De tal modo que cuando hablamos de hepatitis crónicas, hablando ya en particular de la hepatitis B y C, que son las que van a cronicidad, el riesgo de no detectar a tiempo o de no tratar a tiempo a esos pacientes es que estos pacientes nos vayan a cirrosis, las complicaciones de la cirrosis y la mortalidad asociada a la cirrosis. De tal modo que hoy la charla tratará de hablarles a ustedes de dos de las hepatitis crónicas más importantes que tenemos, y dos que nos han generado muchísima, pero muchísima preocupación en los últimos tiempos. Vamos a empezar hablando de hepatitis C. Recordar que la hepatitis C es un RNA virus, ¿sí? Al ser un RNA virus, ustedes entenderán que todo su ciclo reproductor, su ciclo de vida, se da a nivel citoplasmático. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hemos logrado hoy en día curar la hepatitis C crónica. O sea, hablamos de curación de hepatitis C crónica. Los medicamentos que tenemos hoy en día en el mundo y en el Perú pueden tener tasas de éxito del 95 al 100%. De tal modo que esa es una enfermedad que calculamos en 20 o 30 años no será problema para nadie. Si tenemos la posibilidad de tratar a todo el mundo, seguramente esta enfermedad dejará de ser un problema pronto. Pero hoy sigue siendo un problema. El acceso a los medicamentos es dificultoso y el costo de los mismos impide que logremos llegar a toda la población infectada. Pero esta característica particular del hepatitis C, que es un RNA virus, es decir, que su ciclo de vida está a nivel citoplasmático, nos ha permitido lograr medicinas que puedan curar la enfermedad. 80% de los pacientes que se infectan con hepatitis C van a cronicidad, es decir, la gran mayoría, nuestro sistema inmunológico no es capaz de detenerlos y por lo tanto van a ir a cronicidad. Hay un 20% que pueden seroconvertir espontáneamente, pero son los menos. Es decir, si yo me infecto de hepatitis C, lo más probable es que haga hepatitis C crónica. Hay una amplia variación geográfica, variación epidemiológica, como ustedes pueden ver. Las tasas de prevalencia varían en diferentes regiones del mundo. En Norteamérica, en el sudeste asiático y en Europa, las tasas son relativamente bajas, ¿sí?
los países nórdicos es aún más baja. En algunas zonas del norte africano las prevalencias son muy altas. En nuestro país la data no es muy confiable. Hablábamos hasta hace un año aproximadamente que la prevalencia de hepatitis C en la población general era de 1%. Es decir, si tenemos 30 millones de habitantes, estábamos calculando que en nuestro país existían 300.000 personas infectadas por hepatitis C. Hemos hecho un cálculo nuevo, hemos hecho algunos trabajos que todavía no han sido publicados en población general, no de riesgo, porque generalmente los estudios que se habían hecho eran en poblaciones de riesgo, gente de los hospitales, soldados, prostitutas. Entonces ahí se encontraban obviamente prevalencias un poco mayores, pero en población general sin factores de riesgo específicos se encontraba que las tasas de prevalencia de hepatitis C en nuestro país están entre el 0,3 y 0,5%. La causa de la infección por hepatitis C ha variado dependiendo del tiempo. El virus de hepatitis C es un virus relativamente reciente. Si uno leyese los libros de medicina de hace 10 años, se darán cuenta que solo se conocían las hepatitis A y la hepatitis B. El resto de hepatitis virales, la C, la D, la E, la F, la G, no habían sido descubiertos y todos entraban en un grupo grande que se denominaban hepatitis no A no B. De tal modo que todos aquellos pacientes que recibían transfusiones antes de los 90, no había forma de detectar el virus C y tenían alto riesgo de que las transfusiones sean una fuente de contagio. Y eso se refleja en esto, ¿no? En aquellos pacientes que se infectaron más allá de 10 años atrás, las principales causas de infección eran las transfusiones. Seguía de inyección de drogas endovenosas, sexual o desconocido y menor frecuencia. En los años recientes, las transfusiones han dejado de ser un problema, porque ya identificado el virus de hepatitis C, se hace chequeo en todo donante de sangre de la hepatitis C y por lo tanto podemos descartar esos donantes como infección por hepatitis C. Ya no es un problema las transfusiones. El principal problema sigue siendo los drogadictos endovenosos. En nuestro país, donde la drogadicción endovenosa no es frecuente, es inusual, la principal causa de transfusión probablemente sean los pacientes en diálisis. Los pacientes renales en diálisis probablemente sean las principales causas de transmisión. Y o el uso de material quirúrgico o médico infectado o inadecuadamente esterilizado. El gran problema de los países subdesarrollados como el nuestro es que no tenemos recursos, y cuando no tenemos recursos tenemos que usar cosas que son, entre comillas, descartables y de un solo uso, varias veces. Y eso ocurre con material endoscópico, material para tomar biopsias. Ese material que es caro, aquí se reusa 1, 2, 3 veces más sería nociva. Y normalmente esos equipos deben ser eliminados después de su primer uso. Odontólogos que no hacen una adecuada esterilización de su equipo y material de extracción dental se convierten en una fuente de riesgo. En nuestro país, estas y las hemodiálisis son probablemente las principales causas de infección de hepatitis C. La hepatitis C tiene varios genotipos y el genotipo es tan importante porque determina las respuestas en mayor o en menor grado a las terapias o porque cambia el tipo de terapia dependiendo del genotipo. La hepatitis C tiene 6 genotipos, se está estudiando un séptimo, pero de momento tenemos 6 genotipos y varios subtipos. Es decir, el genotipo 1 tiene además 2 subtipos, el 1A y el 1B, el genotipo 2 tiene el 2A y el 2B, y así. Entonces tenemos genotipos más subtipos. El genotipo más frecuente en el mundo, de lejos, es el genotipo 1. Y lamentablemente también es el que tiene menos tasas de respuesta. Se resume entonces las vías de transmisión de la hepatitis C.
Vamos a avanzar un poquito. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis C son iguales para cualquier tipo de hepatitis viral. Pasa por una etapa aguda que tiene pródromo, fiebre, malestar general, luego aparece ictericia y luego cae. Esto es idéntico para todos los tipos de hepatitis. No hay diferencia clínica entre una hepatitis viral y otra, que todas tienen el mismo cuadro clínico. Puede haber manifestaciones extrahepáticas, fatiga, depresión, anorexia, náusea, mialgia, malestar abdominal. Y hay que recordar esto porque es importante. Nosotros que somos personal de salud vamos a estar expuestos a pinchazos accidentales por pacientes que tienen hepatitis C. Si yo me pincho con un paciente que tiene hepatitis C, fíjense ustedes, los anticuerpos van a tardar en aparecer por lo menos 2 meses post exposición. Si me pincho ahora y me sacan un anticuerpo, aunque esté infectado, los anticuerpos van a ser negativos porque los anticuerpos empiezan a aparecer recién a la semana 28 aproximadamente, perdón, a la semana 8 aproximadamente. Entonces, ese es el periodo de ventana. Si yo quiero, tendría que hacerme una carga viral lo más pronto posible, 1 o 2 semanas después de haberme infectado, y en la carga viral lo que va a salir positivo, no los anticuerpos. En ese periodo se llama periodo de ventana. Y este periodo de ventana, de hecho, hace que todavía tengamos pacientes que pueden contagiarse por hepatitis C durante una transfusión. Porque hay gente que no sabe que tiene hepatitis C, se va a donar sangre, y si está en periodo de ventana, los anticuerpos que se utilizan para el screening de donación saldrán negativos, él pueda donar su sangre de hepatitis C. Por eso todavía que, a pesar de todos los avances, hoy día, transfundir sangre todavía sigue siendo un riesgo mínimo, raro, pero riesgo al fin de que se pueda transmitir hepatitis C o hepatitis B por este medio. Vamos a pasar esto. Uno calcula el impacto de mortalidad por las enfermedades hepáticas asociadas a la hepatitis C. Y uno calcula que si tiene una cantidad X de pacientes con hepatitis C al 2005, uno debe tener el 2025, si no trata a esos pacientes, 3 veces más de pacientes con enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis. En la evaluación inicial de un paciente con hepatitis C, uno tiene que establecer una búsqueda activa, es decir, los pacientes con hepatitis crónica, la mayoría de veces son asintomáticos, no tienen ninguna molestia, la mayoría de veces, y por lo tanto, yo no debería esperar a que este paciente me haga manifestaciones, porque cuando me hace manifestaciones probablemente esté hablando de una enfermedad hepática crónica avanzada, una cirrosis probablemente, o una hepatitis crónica de fibrosis avanzada. Por lo tanto, uno tiene que hacer una búsqueda activa. ¿Qué significa una búsqueda activa? Tú no tienes sintomatología, pero tú tienes factores de riesgo. Tú eres un paciente que se en diálisis. Tú eres un paciente que ha tenido cirugías o transfusiones hace más de 20 años, pues te tengo que hacer una prueba de depistaje de hepatitis C. O tienes transaminasas persistentemente elevadas, entonces voy a buscar hepatitis C. Antiguamente se le denominaba crioglobulemias esenciales. No sabíamos la causa. Hoy día sabemos que las crioglobulemias esenciales o la porfiria cutánea tarda, por ejemplo, en realidad son manifestaciones secundarias de hepatitis C. De tal modo que si yo tengo porfiria cutánea tarda o crioglobulinemia, me voy a buscar hepatitis C porque en el 80% de los casos estas manifestaciones son secundarias a la expresión de anticuerpos por el virus de hepatitis C. Lo primero que hago, como les dije, es solicitar anticuerpos para hepatitis C. Si los anticuerpos son positivos, pido una prueba cualitativa o cuantitativa. La prueba cuantitativa me va a arrojar si tengo hepatitis C y en qué cantidad, lo que vulgarmente se denomina carga viral. Ya sé que tiene hepatitis C, con el test de anticuerpos, una ELISA simple, lo corroboro. Este es como si fuera el Western blot para el caso de hepatitis de VIH. Corroboro que el anticuerpo es verdaderamente por hepatitis C, y si es verdaderamente un anticuerpo por hepatitis C, lo que hago es medir la cantidad de virus en sangre. Un ARN
un RNA cuantitativo, vulgarmente denominado carga viral. Si esto se confirma, hago una biopsia hepática que ya está en realidad a esta altura del partido pasando al olvido, pero nosotros hacemos una biopsia hepática en los pacientes con hepatitis C crónica al 2015, 2016, o hacíamos una biopsia hepática porque los medicamentos eran sumamente caros. Y con medicamentos sumamente caros había que priorizar el tratamiento. Debería tratar a todos, pero como los medicamentos eran muy costosos, con muchos efectos adversos, había que priorizar. Entonces priorizábamos en función a la biopsia. Pacientes con mayor grado de fibrosis, mayor riesgo de cirrosis, y por lo tanto a ellos los priorizábamos. Pacientes sin fibrosis o fibrosis leve, pacientes que podían esperar y que no recibían tratamiento prioritario. Esa era la razón por la cual uno hacía biopsia hepática o medía el grado de fibrosis de los pacientes con hepatitis C. Hoy en día, como les dije, las cosas van cambiando y en virtud de los nuevos medicamentos, seguramente eso cambiará. Por el momento seguimos utilizando la fibrosis, evaluada ya sea a través de biopsia o de otros marcadores no invasivos, para determinar quién debe priorizar el tratamiento. Los genotipos que les manifesté, factores de riesgo, la biopsia hepática que sirve para priorizar el tratamiento. Hay algunos métodos alternativos para no usar biopsia, FIB4, API, FibroTest, FibroScan. Son métodos alternativos no invasivos, algunos de ellos de sangre, otros son elastografía. El FibroScan es la elastografía, es una especie de ecografía que uno que mide la resistencia hepática. Es decir, a mayor dureza del tejido, mayor resistencia, mayor kilopascales, acercamiento a la cirrosis. Esta es la historia natural de los pacientes con hepatitis C. Se infectan, la gran mayoría va a hepatitis crónica, y de esos pacientes que tienen hepatitis crónica, un porcentaje importante, no todos, un porcentaje importante irá a cirrosis, y ya con cirrosis pueden hacer cáncer de hígado, hepatocarcinoma, o pueden descompensar. Entonces lo que uno trata es de cortar este ciclo evolutivo, esta historia natural, evitar que el paciente pase de infección aguda a crónica, o si ya tiene una infección crónica, evitar que pase a cirrosis, y si tiene cirrosis, evitar que se descompense o que desarrolle un hepatocarcinoma. En cualquiera de esas etapas uno puede dar tratamiento, idealmente mientras más temprano mejor. Fíjense ustedes, RBS significa respuesta viral sostenida, y eso en términos médicos, virológicos, siempre significa curación. Cuando un paciente con hepatitis C se cura, fíjense ustedes cómo mejora las tasas de mortalidad, las tasas de trasplante disminuyen de manera significativa, la presencia de hepatocarcinoma también disminuye significativamente, y la prevalencia de falla hepática también. Es decir, cuando logramos curar al paciente de hepatitis C, estabilizamos prácticamente todas esas causas de descompensación o de mortalidad asociada al virus. ¿Cómo vamos a tratar? Esta es la historia natural del tratamiento de la hepatitis C. En el 87 fue cuando se empezó a descubrir el virus de hepatitis C, se dio tratamiento con interferón convencional por 24 semanas, y en amarillo, las barras en amarillo lo que nos demuestran son las tasas de curación. 6% de curación cuando se descubrió la hepatitis C. Muy decepcionante. Luego se le dio interferón por un año. Las tasas mejoraron a 15%, serían semioptimales. Luego, a la molécula de interferón se le agregó el polietilenglicol y se denominó PEG-interferón. Esto, al agregar una molécula de polietilenglicol al interferón, le confería mayor tiempo y mayor concentración en sangre, y con esto mejoraron las tasas de curación. Se le agregó la ribavirina, y este fue el estándar de tratamiento aproximadamente por 20 años. Interferón investigado por 48 semanas y ribavirina fue el estándar de tratamiento casi por 20 años, y ha durado en nuestro país hasta el año pasado. Todavía existe, todavía se puede dar tratamiento, pero
Fíjense ustedes, en el 2011 aparecieron como gran novedad en el mundo dos nuevas moléculas para el tratamiento de la hepatitis C. Dos inhibidores de proteasas, uno denominado boceprevir y otro denominado telaprevir. Pero estas dos nuevas moléculas, además de ser muy caras, tenían que agregarse al tratamiento de interferón metilado y valvirina. Al agregar el telaprevir y el boceprevir, en el mejor de los casos, la respuesta llegaba al 80%, 70 a 80%. De 50% pasábamos aproximadamente al 70%. Y todos felices, estábamos felices diciendo que ya, por fin, después de mucho tiempo, habíamos logrado un salto cuantitativo en el tratamiento de hepatitis C, y sin embargo era mucho más caro, con obviamente muchísimos más efectos adversos. Este nuevo tratamiento del 2011 llegó a nuestro país en el 2012 y en el 2014 empezamos a utilizarlo aquí en nuestro medio. Como les dije, esto era lo nuevo para el 2011 en el mundo, para el 2013 en nuestro país, pero tenía que ser usado en combinación con lo que ya teníamos y solo para genotipo 1. En el 2014, cuando empezábamos recién nosotros a tratar nuestros primeros pacientes con boceprevir, con telaprevir, de hecho el telaprevir tenía muchos efectos adversos, dermatológicos, rash, prurito anal, estilo intenso, muchos efectos adversos que había que manejarlos. Cuando estábamos empezando a manejar pacientes con estas moléculas, en el mundo salieron nuevas moléculas y se dijo, estas moléculas ya no sirven más. Si aprendieron a tratar con telaprevir y boceprevir, olvídense, eso ya no sirve, no se va a usar. Y si tienen un interferón metilado de la vida, tampoco las usan. Salieron moléculas como el sofosbuvir, cinorrevir, letinolvir, letralvir, viejira, inhibidores de proteasa de primera, segunda y tercera generación, inhibidores NS5A, NS5B. ¿Y qué pasó? Primero, eran terapias libres de interferón. O sea, ya no necesitábamos el interferón metilado, tenía que ponerse una ampolla semanal por un año. Con una sola pastilla o dos, podíamos tener tasas de curación del 95 al 100%. Ya no tratábamos por un año, tratábamos por 3 meses. Entonces, el gran problema es que salieron los periódicos, salieron en Estados Unidos, salieron muchas marcas. ¿Por qué? Porque cada cápsula de estos tratamientos podía llegar a costar $1000. Si yo tenía que dar tratamientos por 3 meses, es decir, 84 días, 12 semanas, uno tendría que pagar solo por las pastillas para realizar $84.000. O sea, esto que vino a entusiasmarnos con tasas de éxito del 100%, lograba, como les dije, finalmente curar la hepatitis C prácticamente en todos los pacientes, no tenía casi ningún efecto adverso, pero eran inalcanzables desde el punto de vista económico. Y allí estamos. Hoy siguen saliendo más moléculas, fíjense ustedes, inhibidores de proteasa, que son los previres, boceprevir, telaprevir, cinorrevir, algunos de ellos ya están desfasados. Los inhibidores NS5A, que son asvires, daclatasvir, ongitasvir, lepitasvir, samatasvir, velpatasvir, elbasvir, o los inhibidores de polimerasa NS5B que tenían embuvires, sofosbuvir, dasabuvir, etc. La combinación de una o dos de esas moléculas logran, como les dije, tasas de éxito del 100%. Teníamos una molécula que era la que mejor resultados había dado y era una sola pastilla. Era una combinación de sofosbuvir y lepitasvir, lo que comercialmente y en el mundo se conoció como Harmon. Eso era lo mejor que había. Pero solo podía ser utilizado para genotipo 1, genotipo 2 y nada. El 28 de junio del año pasado se lanzó al mercado mundial una nueva molécula que se denominó Epclusa, que era una combinación de sofosbuvir más velpatasvir en una sola pastilla y que podría eliminar al virus de hepatitis C independientemente del genotipo que fuese. Y el tratamiento, 12 semanas.
De tal manera que las guías mundiales de la Organización Mundial de la Salud, la guía europea, la guía americana, todo, han ido modificando y haciendo adendas, así como las del Chinchero, iban modificando cada 15 días de acuerdo a los nuevos fármacos que salían. Entonces, se iban modificando las guías. Entonces, no se imagina, yo creo que no ha habido enfermedad en el mundo que haya logrado en 10 años pasar de terapias tan malas a terapias tan buenas y lograr prácticamente la curación del enfermo. Y no ha habido enfermedad cuyas guías hayan tenido que ser cambiadas y modificadas 2 a 3 veces en un mismo año. En el Perú se hizo un esfuerzo por hacer una guía nacional que reunió especialistas de bacteriología y tecnología para adecuar las guías que existían a nivel mundial a nuestra realidad. Y entonces nosotros teníamos en el Perú, en el 2015, aprobados el interferón methilado, la ribolina, el telaprevir, el oseltamivir y el cilaprevir. Estos estaban aprobados en el Perú, pero ellos se comercializaban por indicación mundial que eran medicamentos que debían ser comercializados. Cuando decimos sometido, significa que llega a un laboratorio con una molécula nueva y pide autorización para ingresar al país. Y el GEMI, como tenemos genios primermundistas, entonces tienen que revisar que todo lo que se ha hecho en la FDA o en la EMEA, en Europa o en Estados Unidos, y ya está firmado por ellos, tienen que revisar ellos que no se les haya pasado nada de la FDA y no se les haya pasado nada de la EMEA, y entonces se demora más o menos 2 años en aprobar el ingreso al Perú de las moléculas que ya fueron aprobadas en Estados Unidos y en Europa. Entonces, cuando decimos es sometido, significa que están pidiendo la autorización de uso a la discriminación. Entonces, este medicamento, que es un combo, fue sometido en julio del 2014 y aprobado recién hace unos cuantos meses. El aclaprevir fue sometido en junio y también fue aprobado recién a fines del año pasado. Y el sofosbuvir ha sido aprobado recientemente para su comercialización en nuestro país, creo que en diciembre del año pasado. De tal manera que hoy ya en Perú tenemos disponibles todos estos medicamentos: interferón, ribavirina, cilaprevir, sofosbuvir, aclaprevir, cilaprevir y vietiria, que es un combo de medicamentos antivirales. Para que se den una idea de los costos de los medicamentos, no todos los medicamentos cuestan igual, no todos los países tienen el mismo costo, y de hecho hay países que han negociado con las transnacionales costos muy baratos de los medicamentos. Egipto y la India son ejemplos de esto. Creo que la prevalencia de la glicemia es muchísimo mayor que la del mundo entero y tiene una cantidad de pacientes enorme. Y por eso los precios en esos países son muchísimo más baratos. Pero fíjense ustedes ahí lo que cuesta más o menos el tratamiento. Les adelanto que en nuestro país, esto es lo que cuesta más o menos los tratamientos actualmente para el índice. Sofosbuvir, 47.000 soles por 12 semanas, aclaprevir, 47.000 soles por 12 semanas, el combo de Viekira, el 3D, 90.000 soles, y el cilaprevir, 45.000 soles. Ahora, cualquiera de estas moléculas tiene que ser combinada, tiene que haber de a dos. Tiene que ser sofosbuvir, aclaprevir o sofosbuvir, cilaprevir. Entonces, de modo que un tratamiento para la hepatitis C solo en medicina debe estar costando alrededor de 90 a 95.000 soles. Eso voy a pasarlo muy rápido porque en realidad refleja a pacientes naif, o sea, pacientes vírgenes que nunca han recibido tratamiento. Lo ideal es que esos pacientes puedan recibir cualquiera de los esquemas. Y la recomendación, eso es el resumen de la guía nuestra, la recomendación es la siguiente. Si tienes un paciente con hepatitis C, la primera opción de tratamiento siempre es la mejor. La mejor es la terapia libre de interferón. Pero si por alguna razón tú no puedes dar la terapia libre de interferón, tendrás que dar la de segunda línea o la de tercera. El peor tratamiento que puedes ofrecer es el que no des. Por lo tanto, si uno tiene interferón methilado y ribavirina, ¿sí? Y si con eso tengo tasas de éxito del 55%, y es lo único que tengo, pues debería tratar con eso. Que no es lo ideal, no es lo ideal. Pero si es lo único que tienes, eso lo deberías usar. Los médicos del Ministerio de Salud y de las Fuerzas Armadas y todos se emocionan con la llegada de las nuevas drogas. Entonces, hoy día todo el mundo quiere
si la previene le da rash, o si es Johnson, o si el interferón le causa anemia, leucopenia, plaquetopenia, si tiene que dar factores estimulantes de colonia. Se olvida de todo eso con las nuevas terapias. Y hoy día todos quieren tratar hepatitis C y quieren tratar con las nuevas drogas, pero es muy caro. Y hoy están esperando que el gobierno compre y esperamos a eso probablemente seguiremos sin tratar a nadie. Y como bien dicho en una diapositiva anterior, lo que está incluido en el territorio nacional, es decir, lo que está incluido en la posibilidad de hospitales de MINSA es PEG. Pero resulta que ahora a nadie le gusta el PEG y ningún solo 20 años. Entonces, pero ahora a nadie le gusta, ahora todo el mundo quiere disfrutar con las últimas drogas. Entonces, en la guía te dice que sí, que puedes usar interferón vigilado de novelina, que no es otra cosa. También puedes usar interferón, ribavirina y le agregas sofosbuvir, interferón, ribavirina y sinoprevir. Hay varias alternativas de tratamiento, como dije, son de segunda o tercera línea. Lo ideal es terapia libre de interferón, con eso tenemos tasas de éxito del 95 al 100%. Voy a pasar rápido esto. Si el paciente es co-infectado, ahí sí nos olvidamos de las terapias con interferón, ahí uno debería buscar terapias libres de interferón, sí o sí, son pacientes más complicados. Y las interacciones, ahí el problema es la interacción con las otras drogas de la terapia cárdiaca. Entonces hay que buscar cuál interactúa menos con las drogas de la terapia cárdiaca. Pero las tasas de éxito de pacientes con VIH son cercanas al 100%, no hay diferencia. En pacientes con cirrosis, en pacientes ya con estudios avanzados, también nos olvidamos de la terapia con interferón y en esta población en particular la elección es terapia libre de interferón. O sea, salvo cirróticos y pacientes VIH co-infectados, en este grupo en particular de pacientes uno debería evitar ya las terapias con interferón. Voy a pasar esto rápido. Esto es solamente para demostrarle que los pacientes co-infectados versus monoinfectados, los co-infectados evolucionan peor, se descompensan con más frecuencia. Por lo tanto, es un grupo que debería recibir tratamiento prioritario. Y se fijan ustedes aquí, en celeste más claro, o en celeste es los co-infectados y en azul los monoinfectados. Pueden ver claramente que cualquiera sea el esquema de tratamiento que ya hemos elegido con las nuevas drogas, las tasas de respuesta son similares. O sea que hoy día nos da lo mismo tener un paciente co-infectado que monoinfectado, porque las terapias nuevas son capaces de tener tasas igual de buenas que los pacientes que tienen VIH. Si podemos dar el tratamiento doble, sí se puede dar todavía el tratamiento doble con interferón ribavirina, pero hay que elegir bien a los pacientes. Fíjense ustedes, las tasas de respuesta con terapia doble son mejores y casi son cercanas al 100%. Si yo tengo un paciente que no tiene cirrosis, que tiene transaminasas elevadas, que es joven, que no es obeso y que tiene una carga viral baja. Si tengo un paciente que es joven, con un índice de masa corporal bajo, que no es cirrótico, que tiene transaminasas altas y una carga viral baja, es un paciente que tiene altas chances de responder a interferón ribavirina. Por lo tanto, no deberíamos angustiarnos y buscar terapias alternas para este paciente. Voy a ver esto. Para cerrar el tema de hepatitis C y entrar a la hepatitis B, porque ustedes están cansados y también, fíjense ustedes, del universo de todos los pacientes con hepatitis C, apenas logramos conocer el estado de todos ellos en un 50%. De este 50%, probablemente el 30% sea derivado al médico. Y de ese 30%, quizás un 10% tenga criterios para dar tratamiento, y de ese 10% con criterios de tratamiento, apenas un 8% podrá curarse. Si nos concentramos aquí en darle un tratamiento exitoso a estos pacientes y no nos concentramos en identificar al universo de pacientes con hepatitis C, no lograremos ganar la batalla de eliminar la infección por hepatitis C. O sea, nuestro trabajo está aquí, en detectar a los pacientes con infección bronquial. Y como son asintomáticos, por eso yo decía al comienzo que tenemos que tener una búsqueda activa de los pacientes. Vamos a hablar ahora de hepatitis B. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí de hepatitis C? ¿Cómo vamos?
Seguimos. La diferencia de hepatitis C con hepatitis B recae en el diagnóstico. Diagnosticar hepatitis C es muy fácil. Le pides un examen de anticuerpo de hepatitis C, si sale positivo está diagnosticado. Diagnosticar hepatitis B es muy complejo. La serología de la hepatitis B tiene varios marcadores: antígeno de superficie, antígeno E, anticuerpo contra el antígeno E, anticore tipo IgM, anticore tipo IgG, anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y la interpretación de esta serología nos da diferentes estadios de la hepatitis B. Uno puede tener un paciente con hepatitis B curado, uno puede tener un paciente con hepatitis B vacunado, puede tener un portador inactivo, puede tener un virus B salvaje, puede tener un virus B mutante, puede tener un paciente con un virus B oculto. Puedes tener diferentes estados de la hepatitis B y el diagnóstico adecuado depende de la adecuada interpretación de la serología. Por lo tanto, a diferencia de la hepatitis C, el diagnóstico aquí sí es muy importante. Espero pronto, muy pronto, tener una app que puedan tener en los teléfonos celulares, en sus smartphones, y que puedan, solamente colocando el marcador serológico que tienen positivo, el smartphone les pueda dar el diagnóstico correcto de los pacientes con hepatitis B. Estoy trabajando en ello, porque a pesar que les insisto a mis residentes de gastroenterología y a los gastroenterólogos, siempre es un problema el diagnóstico correcto de la hepatitis B. Sin un diagnóstico correcto no podemos plantear un tratamiento. Tratar la hepatitis B es muy simple. Existen solo 2 drogas o 3 drogas que se dan una vez por día. Aquí no es complejo. Aquí no hay que ver si el genotipo es 1, 2 o 3, si es subtipo 1A, 1B, no hay que ver si es un inhibidor de proteasa o un inhibidor de polimerasa, no. Aquí hay en realidad 3 drogas, pero 2 son las que se usan prácticamente. Pero hay que saber diagnosticar qué paciente. Entonces, para nosotros todavía la hepatitis B es un problema. Tenemos más gente infectada por hepatitis B que por hepatitis C. ¿La razón cuál es? Pues la razón es las faltas de adecuadas políticas de salud pública. Ninguno de ustedes, ninguno, ha sido vacunado al nacimiento. ¿Sí? Y por lo tanto, o sea, todos ustedes eran personas expuestas a la hepatitis B o al contagio de la hepatitis B. Y eso ha hecho que tengamos esas tasas altas de hepatitis B. Desde hace 10 años aproximadamente esto cambió. Ya es parte de la política de salud pública la vacunación universal contra la hepatitis B para los niños recién nacidos. De tal manera que la generación que viene, será raro que podamos encontrar pacientes con hepatitis B, pero es la generación que viene. A nosotros todos nos han vacunado ya de jóvenes, adolescentes o adultos de la hepatitis B. ¿A ustedes cuándo las han vacunado para la hepatitis B? Al ingresar a la universidad, a lo mejor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No se han vacunado? Si no se han vacunado deberían, porque las tasas de contagio por virus B son 10 a 100 veces más fácil que de hepatitis C. Y la transmisión sexual es 10 veces más frecuente que la de hepatitis C. Y hay prevención, o sea, la vacuna previene el contagio, de tal modo que si no se vacunaron hay que vacunarse. Pero bueno, el hecho de que no se hayan vacunado al nacimiento hace que todavía nuestra población sea una población de riesgo o de prevalencia intermedia alta de hepatitis C. Fíjense ustedes ahí el mapa epidemiológico, en rojo las tasas de prevalencia alta de hepatitis C. Obviamente aquí la zona de la costa tiene prevalencias bajas, pero aquí prácticamente toda la zona de la Amazonía, de la ceja de selva, etcétera, tienen prevalencias muy altas. Si diferenciamos dentro del mapa del Perú, ustedes verán en rojo las zonas de alta tasa de endemicidad. Seguro eso lo han escuchado muchas veces, o sea, la zona de la selva,
Ayacucho, Huanta, Ceja de Selva, Cusco, Apurímac, Abancay, son zonas de alta endemicidad de hepatitis B. Si alguien me viene de esa zona con transaminasas altas, estoy obligado a chequearle hepatitis B. Esta es la manera como se transmite: percutáneo, relaciones sexuales, perinatal. Esa es la posibilidad de transmisión dependiendo de el fluido corporal que esté involucrado. Es alta la posibilidad de infección si es sangre, suero o exudado de heridas. Es moderado si es semen, fluido vaginal y saliva. Y es muy bajo, prácticamente imposible transmitir la infección por el virus B a través de sudor, orina, lágrimas o leche materna. La leche materna, ojo, aquí a veces hay un factor confusor, que muchas veces las mujeres o las madres tienen los pezones agrietados por el bebé que muerde los pezones y hace sangrar los pezones. Eso es diferente, porque ahí está mezclando sangre con la leche materna y ahí la posibilidad de contagio es mayor. Pero la leche materna por sí sola, la posibilidad de contagiar es muy baja, casi imposible. El cuadro clínico es igual: fiebre, malestar general, ictericia, náuseas, vómitos, como cualquier hepatitis. Y la historia natural también es muy parecida a la que he mostrado para hepatitis C. Un hígado normal, una hepatitis aguda, una hepatitis crónica, cirrosis y cáncer de hígado. Aquí vale la pena hacer una acotación que diferencia el virus B del virus C. El virus B es un DNA virus y por lo tanto su ciclo de vida es en el núcleo del hepatocito. Y por lo tanto las posibilidades de curación son muy difíciles. Con las drogas actuales que tenemos, lo máximo que logramos es evitar la replicación viral, pero no logramos eliminar al virus del núcleo del hepatocito. Y siendo que es un DNA virus, puede alterar el núcleo, y al alterar el núcleo puede producir cáncer de hígado sin necesidad de llegar a cirrosis. O sea que no es infrecuente que un paciente con hepatitis crónica B pueda tener cáncer de hígado sin llegar a cirrosis. Eso es infrecuente en un paciente con hepatitis C, que primero pasará por cirrosis y luego hará hepatocarcinoma. Las posibilidades de infección son también diferentes a las que tienen los pacientes con hepatitis C. Un paciente con hepatitis B, si se contagia de adulto, las chances de infección son bajas. Al revés de lo que pasaba con hepatitis C, que el 80% iba a cronicidad, en hepatitis B la gran mayoría se curará sola. Solo un 20% irá a cronicidad. Pero esto varía si es que la infección es en edades más tempranas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico es inmaduro y no puede eliminar el virus. Por eso este gráfico lo que traduce es eso. Si yo me infecto en el nacimiento, con mi sistema inmunológico inmaduro, las posibilidades de infección son muy altas. En 1 a 6 meses es menor, si tiene 7 a 12 meses es mucho menor, 1 a 4 años es mucho menor, y si ya soy adulto, fíjense ustedes, las chances de que yo vaya a cronicidad son bajas. Eso es lo contrario de lo que pasa con hepatitis C. Y esos son los grupos de riesgo, ¿no? Prostitutas, personal de salud, pacientes en hemodiálisis, recién nacidos de madres con antígenos de superficie, inmigrantes o refugiados de áreas endémicas. Algunas manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis B, artralgias, glomerulopatías, vasculitis, crioglobulinemia, pericarditis, son algunas manifestaciones de la hepatitis B. ¿Cuándo sospechamos de hepatitis B? Pacientes con transaminasas elevadas. Cualquier paciente con transaminasas elevadas hay que buscar hepatitis B, hepatitis C. Factores de riesgo o alguna manifestación extrahepática. Pensamos en hepatitis B y lo primero que deberíamos hacer, por cuestión de costos, es pedir un antígeno de superficie. Solo si el antígeno de superficie es positivo, ya yo le pido la serología completa
y hago un estudio adicional de biopsia, carga viral, etcétera, para valorar el inicio del tratamiento. Esa es la serología completa que les mencionaba y eso es lo que representa cada una de esas serologías. Antígeno de superficie, anticore IgM, antígeno E, anti-E, anti-antígeno de superficie, anticore, y cada uno de ellos representa un momento de la infección de hepatitis B. Esos son genotipos, de momento no tienen la importancia que los genotipos tienen para la hepatitis C, solo nos ayuda, por ejemplo, el genotipo A, que aparentemente tiene mayor respuesta con el interferón pegilado que con los antivirales de acción directa. En nuestro medio, para mala suerte, el genotipo que predomina es el genotipo F. Tenemos dos tipos de pacientes con hepatitis crónica. Hepatitis crónica salvaje, la común, es aquella donde el paciente encontramos replicando, y lo que indica replicación es el antígeno E positivo, es el salvaje. Tenemos otro paciente con antígeno E negativo, en este caso está replicando, pero el antígeno E no lo expresa, o sea, mutante. Entonces, por eso aquí puede haber confusión, porque hay gente que dice antígeno E negativo, no replica, no trata, no necesariamente, puede ser un mutante. Entonces aquí, para el diagnóstico diferencial con un portador inactivo, tenemos que ver una carga viral, un PCR cuantitativo. Y si la carga viral es positiva, entonces será un virus de mutante. Tratamos porque obviamente queremos cortar el ciclo evolutivo, queremos cortar el riesgo de desarrollar cirrosis y desarrollar hepatocarcinoma. Fíjense ustedes, este es el riesgo de desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma de acuerdo a la cantidad de virus en sangre. A mayor cantidad de virus en sangre, más riesgo de cirrosis, más riesgo de cáncer de hígado. Y a la inversa, si yo logro suprimir la cantidad de virus en sangre, puedo incluso mejorar la fibrosis, disminuir el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y obviamente incremento la sobrevida de esos pacientes. Entonces está claramente demostrado que tratar la hepatitis B previene esas complicaciones, regresiona la fibrosis y mejora la sobrevida. Queremos mejorar la histología, normalizar las transaminasas y lograr la seroconversión. Tratamos aquellos pacientes que tienen antígeno E positivo, si tienen una carga viral mayor de 20.000 unidades internacionales por mililitro o 100.000 copias, es lo mismo, expresado de dos formas diferentes, ¿sí? Transaminasas altas y un grado de fibrosis moderado. Si es antígeno E negativo, solo nos bastan 2.000 unidades o 10.000 copias para considerar la posibilidad de tratamiento. Si estos pacientes tuvieran una carga viral bajita, por debajo de 20.000 en este caso, o por debajo de 2.000 en este caso, se consideran portadores inactivos. Eso es arbitrario y solamente basado en el bajo riesgo de que esos pacientes hagan complicaciones. Recuerden el cuadro que les mostré donde el riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma iba en directa proporción con la cantidad de virus, pues los estudios han demostrado que con cantidades muy bajas el riesgo es bajo y no justifica el tratamiento. ¿Cómo tratar? Se provoca una defobia, la limudina, termidina, y se ha encontrado que estas drogas confieren altas tasas de resistencia. Es decir, al año, a los 2 o a los 3 años de tratar, empiezan a aparecer resistencias a estos virus, a estas drogas, y por lo tanto no deberían ser usadas como terapia de primera línea. En cambio, el tecavir, tenofovir, son drogas que tienen una alta barrera genética, difícilmente hacen resistencia y por lo tanto deben ser consideradas como las primeras alternativas. El interferón pegilado se puede usar por un año y si no hay respuesta, pues se puede optar por agregar recién los análogos nucleósidos. Entonces uno decide tratar y puede elegir entre el interferón pegilado o los análogos nucleósidos en tecavir, tenofovir. Fíjense ustedes, en el largo plazo, la tasa de indetectabilidad comparado los análogos nucleósidos con el interferón.
que en el largo plazo va mucho mejor los análogos nucleóticos que el interferón. Por eso es que el interferón perfilado solo se recomienda un año. Y si no hay respuesta adecuada en un año, se suspende el tratamiento y se cambia a una mejor alternativa. Si comparamos cuál es mejor, el Tecavir o tenofovir, la verdad es que fíjense ustedes que todos los estudios prácticamente son similares en las tasas de respuesta en el Tecavir y tenofovir, y en la pérdida de antígeno de superficie, el Tecavir es mejor, no es mejor que el tenofovir, lo que pasa es que los estudios con el tenofovir solo llegaron hasta 3 años. Entonces, prácticamente, el head to head entre tenofovir y el Tecavir muestra ambas moléculas como muy buenas alternativas, igual de buenas, y cualquiera de las dos puede ser usada, indiferentemente de los pacientes. Hay dos tipos de interferones, y el que se elige para el hepatitis B es el interferón alfa 2A, porque las tasas de respuesta han sido muchísimo mejor con el alfa 2A que con el 2B. Últimamente se ha incorporado como una herramienta que predice respuestas al interferón la cuantificación del antígeno de superficie. Aquellos pacientes que lograban disminuir los niveles de antígeno de superficie por debajo de 1500 respondían mejor. Entonces, si yo doy interferón metilato y los niveles de antígeno de superficie no disminuyen, yo puedo parar el tratamiento mucho antes y no esperar el año y cambiar por drogas. Entonces, hoy día uno puede decir, fíjense ustedes, si yo tengo antígeno de superficie bajo, las tasas de respuesta son mejor. Si el antígeno de superficie no responde, probablemente las tasas de respuesta van a ser malas. Entonces, en ese grupo de pacientes yo suspendo el interferón metilato mucho antes. Vamos a pasar esto. Hemos acordado que el tratamiento para el hepatitis B tenemos básicamente 3 posibilidades: interferón metilato, Tecavir y tenofovir. Entre el Tecavir y tenofovir no hay ninguna diferencia significativa. Interferón metilato, la ventaja es que solo se da un año. Más allá de ese tiempo, las tasas de éxito no son buenas, pero si se consigue respuesta en ese año, la ventaja es que el tratamiento es finito, solo un año. Entonces, ¿cuándo paramos el tratamiento? Hemos dicho que por ser un DNA virus no logramos erradicar el virus del núcleo. Entonces, el paciente con antígeno E, si hemos logrado la cero conversión, es decir, que el antígeno E pase de positivo a negativo, si hemos logrado eso, le damos un año más de tratamiento y podemos parar el tratamiento de hepatitis B. En los que son antígeno E negativo, el tratamiento lo paramos cuando tenemos un DNA indetectable después de 4 a 5 años, con obviamente todo eso normal en todos los controles. En los cirróticos compensados, cuando pierden el antígeno de superficie. Y en los cirróticos descompensados, nunca paramos el tratamiento, porque probablemente el tiempo de vida de esos pacientes cirróticos sea 3 o 5 años, y por lo tanto no vale la pena suspender el tratamiento en este tipo de pacientes. El tratamiento actual, no todos los pacientes son tratados. Hay mucha polémica en tratar a algunos pacientes que se encuentran en la fase de inmunotolerancia. En el hepatitis C no he hablado de eso, pero en una fase de inmunotolerancia, los pacientes jóvenes tienen una carga viral muy alta, transaminasas normales, y el daño histológico es mínimo. Tiene gran cantidad de virus en sangre, pero aparentemente no tiene daño en el hígado. A esta fase se denomina fase de inmunotolerancia. El consenso mundial es que a esos pacientes no se les da tratamiento. Esa es una polémica hoy en día, hoy se discute, lo hemos discutido a nivel mundial, en los foros mundiales. Tenemos pacientes de 10, 12, 14, 15 años con hepatitis B y hepatocarcinoma. Son pacientes que se nos están escapando en algún momento porque son considerados inmunotolerantes y en algún momento son pacientes de hepatocarcinoma. Si sigo la línea siempre, no debería tratarlos y aparecerán como hepatocarcinoma. No hemos logrado tener la respuesta, seguramente la biología molecular en un futuro, porque estamos tratando de recolectar muestras de ese tipo de pacientes en particular. La biología molecular espero que nos dé algunas luces de por qué ese tipo de pacientes hacen hepatocarcinoma, y en el futuro pacientes con fase de inmunotolerancia tendrán que ser sometidos a una prueba de este tipo para saber si deberían justificar el tratamiento.
voy a avanzar un poquito esto, porque eso lo toqué recientemente en un congreso de gastroenterología y es algo que no se está discutiendo mucho. Con la hepatitis C curada, ya no es un problema. La hepatitis C ya se curó, calculamos que en 20-30 años desaparecerá de la faz de la Tierra y serán casos aislados que encontremos y no habrá problema en relación a la hepatitis. La hepatitis B, a pesar de la vacunación, hemos dicho que al no eliminar el virus y encontrarse en el núcleo del hepatocito, en situaciones de inmunosupresión severa, el virus reactiva. Cada día estamos empezando a ver más pacientes que al recibir terapia con biológicos, todos los que terminan en BAP, infliximab, adalimumab, etc., todos estos anticuerpos monoclonales generan una depresión o una inmunosupresión importante. Se utiliza para el linfoma, para cáncer de sangre, para problemas reumatológicos. Y cuando esto sucede en pacientes que en teoría habían resuelto la hepatitis B, resulta que hacen una reactivación del virus B y pueden llegar a ser una falla hepática aguda por reactivación de hemolisis. Entonces, el problema con virus B es lograr drogas muchísimo mejores que las que tenemos actualmente, y ya no sean solamente aquellas que eviten la replicación viral, sino que entremos al núcleo del hepatocito. Voy a hablar muy rápidamente de eso. Entonces, y que ya no hablemos de, en hepatitis B no hablamos de SIDA, hablamos de pacientes que resuelven la infección, ¿sí? Que resolvieron la infección pero que no se curaron. Entonces, la búsqueda es de una cura funcional y de una cura completa, virológica, que perdamos el antígeno de superficie, lo eliminemos y erradiquemos el núcleo del DNA, el núcleo covalente cerrado del DNA del hepatocito, lo podamos eliminar y que no tengamos DNA viral detectable en suelo. Entonces, estas son las nuevas perspectivas terapéuticas para la hepatitis B. Que logremos la curación clínica, la curación virológica y obviamente la curación absoluta del virus B. Y estamos encaminados a eso en lo que se denomina inmunoterapia. Hay que llegar al RNA viral, al DNA viral, inhibir la proliferación del DNA viral en el núcleo, y entonces están trabajando con terapias adaptativas, terapias alterando la inmunidad innata. Aquí están las vacunaterapias, o sea, no solo es evitar la infección, sino vacunaterapias. Entonces tenemos una serie de drogas que se están probando. De hecho, el Cludex B se ha probado recientemente en un estudio fase 2, la ciclosporina tipo A, inhibidores del capsidio. Todas estas drogas ya se vienen probando en estudios fase 2 y lo que ellas buscan es curar la hepatitis B. Entonces, los targets, los objetivos blancos son trabajar aquí, a nivel del núcleo, evitar la replicación de este núcleo covalente cerrado del DNA del hepatocito. Eso lo estoy pasando rápido porque básicamente es hablar de lo que viene en las terapias futuras de hepatitis B. Pero no ser tan pronto. Yo creo que va a pasar 4 o 5 años y que logremos tener seguramente la primera droga experimental para intentar la curación de la hepatitis B. ¿Sí? Lo que más avanzado tenemos es el Milcludex, como dije, el ezetimibe y la ciclosporina para tratar de lograr avances en la curación de la hepatitis B. Esto es a donde estamos andando, ¿no? Tenemos actualmente el tenofovir, el interferón pegilado, el entecavir, es decir, la lutina, perdón, la terlibutina, y esto, el tenofovir, alafenamide, es una prodroga. El tenofovir es una droga nueva que busca también, obviamente, la curación virológica del paciente. Creo que esa es la última diapositiva. Para la hepatitis B, la cura está cerca. Seguramente que si ustedes preguntan a gastroenterólogos, a infectólogos, hematólogos, a las pacientes de cura, le dirán que, pues, ustedes tienen hoy día seguramente la evidencia de que esa respuesta va a cambiar. Los estudios están claramente avanzados, están claramente bien encaminados, y las respuestas con esos estudios en fase 2, que todavía es lo máximo que hemos llegado,
están por muy buen camino. De todas maneras, yo creo que en 4 o 5 años vamos a hablar de la curación definitiva de la hepatitis B, porque la hepatitis C ya se ha logrado la curación. Listo, el diagnóstico temprano obviamente disminuye la mortalidad de los pacientes con hepatitis virales crónicas. Hay que diagnosticar, se puede curar la hepatitis C, se puede tratar y con lo que tenemos actualmente podemos evitar prácticamente los riesgos de hepatitis B, cualquiera que sea, ¿sí? Y hay que hacer una búsqueda activa de estos casos. Que no cometan ustedes el error de desahuciar a un paciente con hepatitis B o dejarlo ir, porque seguramente ese paciente mañana va a tener un cáncer de hígado o con cirrosis. Muchísimas gracias.